Buenas gente, en el video de hoy vamos a ver la parte 3 de las reglas que tienes que seguir para mejorar en Suspects. Así que iniciemos. Regla número 11, los roles secundarios. En Suspects existen roles, los cuales son, el detective, el inspector, el invitado y asesino. Esos son los roles principales, pero existen otros, que son los roles secundarios. Entre esos roles tenemos al gerente, el supervisor y el operario. Ojo que esos nombres los puse yo, a base de los rangos que tiene una empresa, ya que recordemos que el señor Chivo, quien es nuestro jefe, era dueño de una empresa y nosotros éramos sus trabajadores, según el lore del juego. Iremos de mayor a menor, así que iniciemos. Gerente. El gerente solo lo ocupa una persona por partida, y normalmente el que lo ocupa es el más listo de la partida, ya que puede usar el descarte, y es el que toma las decisiones en la partida. Digamos que todos están diciendo que voten a alguien, pero son 7, él diría pasen voto, somos 7, y lo inspeccionarían, y todos le harían caso porque es una opción lógica que no habían pensado. En pocas palabras, él es el que dirige la partida, decide qué acciones hacer y cuándo. Este error es tan importante que si no existiera perderías instantáneamente. Supervisor. El supervisor normalmente lo ocupan entre 3 a 5 personas por partida. Este es uno de los roles más importantes, ya que si no existiera, las partidas siempre terminarían en derrota. Este rol actúa en su total esplendor cuando el gerente es ocupado por uno de los asesinos, y toma decisiones que son muy cuestionables, pero los demás no las tomarían en cuenta, y terminarían perdiendo la partida, pero los supervisores también se darían cuenta y actuarían, acusando al gerente. Pero cuando el gerente sí llega a ser un invitado, a veces también comete errores, y ahí los supervisores también servirían, para dar a conocer esos errores y corregirlos para no perder. Algunos supervisores también saben hacer el descarte, ya que si el gerente muere, alguien debe ocupar su lugar. También te das cuenta que alguien es un supervisor, cuanto tarda más en votar, o sea que es uno de los últimos en dar su voto, porque está analizando a quién debería votar. Operario. Este rol mayormente lo ocupan entre 5 a 6 en la partida, y es uno de los roles que más se ve en las partidas, ya que hay a veces que casi todos lo ocupan. Este rol consiste en la gente que votan ni bien acusan a una persona, digamos que dicen que es Milo, y de frente como 5 personas lo votan sin ni siquiera escuchar, porque es Milo, y estos errores los llevan a que pierdan la partida. Siempre recuerda que todos los roles secundarios, tú los puedes elegir, así que no hay excusas para decir, solo utilizo el rol de operario porque los demás ya tienen los roles ocupados. Estos roles no dependen de estadística ni de suerte, tú los eliges. En pocas palabras, tú decides si eres un descerebrado, o una persona consciente. Regla 12, cómo sacar correctamente con el 50-50. Varias veces me he encontrado esa duda entre los jugadores de avanzado. ¿Cómo sacar correctamente a dos jugadores que se están acusando mutuamente? Pero es muy simple, cuando dos personas se acusan, significa que entre una de ellas está el asesino, entonces si sacan a una, tendrían el 50% de probabilidad que esa persona sea el asesino, pero al no mostrar si era el asesino o no cuando lo echas, todavía corre el riesgo de que hayan sacado a la persona equivocada, y es por eso que siempre se debe sacar a la otra persona, una vez que se sacó la primera, para asegurar de que sacaron a un asesino. En pocas palabras, cuando dos personas se acusan, deberían sacar a ambas. Lo mismo aplica cuando dos personas intentan reclamar el mismo rol. Digamos que dos personas dicen que son el detective, entonces una de ellas está mintiendo. Entonces, ¿cómo puedo saber qué persona está mintiendo? No hay forma, entonces solo te queda sacar a ambas para asegurar que sacaste a un asesino. Regla 13, cómo saber el tipo de asesino que te enfrentas. En Suspects hay tipos de asesinos, los lentos, los normales, y los rápidos. ¿Y esto en qué afecta la partida? Te preguntarás. Muy simple, si un asesino es lento, significa que no matará tan seguido, o sea que para matar a la primera persona, tardará mucho tiempo. En cambio un asesino normal, solo uno matará, o sea habrá una muerte al inicio, pero, si los asesinos son rápidos, habrá una doble kill al inicio, y eso es preocupante, porque significa que podrían hacer otra, quedando solo 6, y ya no pueden inspeccionar, y dejando la partida a la suerte. Así que te voy a decir, qué debes hacer con cada tipo de asesino. Asesino lento, cuando el asesino es lento te recomiendo seguir este patrón. Un muerte pasa voto y no votes a nadie, en la segunda podrías votar, pero solo si es necesario, y en tercera, con descarte inspecciona y ganas.
Asesino normal, sigue el anterior patrón con la diferencia que llegarán rápido a ser 7, y por eso habrá final de juego donde, si usas descarte, ganarás, además puedes sacar con más frecuencia en 8. Asesino rápido, en este caso habrá doble, entonces los asesinos harán otra, quedando 6, y no podrán inspeccionar, entonces para anticiparnos a eso, necesitamos inspeccionar en 8, porque ambos asesinos ya tienen una muerte, y será más fácil agarrarlos. Regla 14. Psicología a la inversa. La psicología a la inversa es una técnica que suele ser muy usada por los asesinos, ya que les ayuda a pasar desapercibidos ante los invitados. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo. Digamos que están a punto de sacar a Milo en 6, pero antes de morir, dice que es Pil. Entonces, para los invitados, Milo era 1, entonces no es Pil, porque Milo no acusaría a su compañero. Pero en realidad, Milo y Pil sí son compañeros asesinos, y Milo hace esto, para que piensen que no es Pil. Para dominar esta técnica primero tenemos que saber cómo piensan los invitados, con el ejemplo anterior, podemos saber que los invitados van a pensar que entre compañeros no se acusan, entonces si tú como asesino, acusas a tu compañero, significa que no pueden ser ustedes dos compañeros asesinos, porque se están acusando. Entonces tenemos que hacer lo contrario, a lo que piensen los invitados. Otro ejemplo, que ya esto es imposible que pase en una partida, es que una persona diga, no soy, pero como un asesino, obviamente no va a decir, no soy, porque sería muy evidente que sí es asesino. Significa que la persona que lo dijo no puede ser asesino, porque un asesino no cometería ese error. Pero en realidad el asesino sabe que tú estás pensando eso, y por eso lo hace, para que tú pienses, que tu pensamiento, está sobre encima del asesino, pero en realidad el asesino, ya pensó en que tú pensarías eso. Para entender mejor, tenemos que explicar qué es el sobrepensamiento. El sobrepensamiento es algo que el mismo humano hace involuntariamente, o sea se puede representar en la vida de diversas formas. Un ejemplo, también muy claro, es en el ajedrez, ya que en ese juego tú tienes una estrategia, pero el rival también puede saber qué estrategia estás empleando, y así contrarrestar tu estrategia, porque ya sabe tu pensamiento, y lo que vas a hacer, o sea que para saber usar bien esta técnica, primero tienes que saber en qué está pensando el invitado o el asesino, para así engancharlo con una trampa psicológica. Regla 15. ¿Cómo calcular el tiempo de una muerte? Esta regla no es tan necesaria, pero si se usa correctamente, podría ser una de las reglas más útiles para las partidas. Esta regla funciona de la siguiente manera. Cuando matan a una persona normalmente suelen ocurrir entre 20 a 10 segundos, y este tiempo en que nos sirve te preguntarás. Y es calcular la habitación en que está cada invitado, ya que si te dicen que Bruce está en patio y el cuerpo estaba en campana, y los demás excepto Donna Booth, Donna y Larry estuvieron por casa de piscina. Necesitarías saber cuánto tiempo tuvo la muerte, ya que si la muerte tuvo 5 segundos significa que Bruce puede ser un asesino, pero si la muerte tuvo entre 8 o 10 segundos, significa que no puede ser Bruce, y podría ser uno de los de casa de piscina, ya que ese lugar está más lejos, y tardarían más en llegar a ese lugar. También aunque sea innecesario, es importante tener en cuenta el tiempo de una muerte. Para ir descartando gente, ya que si una persona está demasiado lejos de la muerte, no le daría el tiempo para matar y llegar a ese lugar. Y la pregunta del millón. ¿Cómo calcular el tiempo? En realidad es muy sencillo. Simplemente se calcula con los apagones, ya que normalmente pasan 0 a 1 segundo, después de la muerte de una persona, antes que se apaguen las luces. Cuando apaguen las luces, debes ir contando, y así sabrás el tiempo que tiene la muerte. Aunque a veces no suele ser muy exacto, ya que hay asesinos que se adelantan a esto, y matan y esperan unos segundos antes de apagar las luces. Bueno, esa sería la parte 3 de esta serie, que le están dando mucho apoyo, y recuerda, suscríbete y dale like para la parte 4. Chao pescado.